Bolívar, la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este miércoles. Hoy volviendo en vivo, todavía estamos en el ciclo de verano, por supuesto. Estamos combinando material nuevo, digamos que desde una actividad periodística que seguimos desarrollando todos los días, pero el programa vuelve en vivo, ya full time directamente en marzo. A partir de marzo vamos a estar, como siempre, todos los días llevando adelante la conducción en vivo por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la 30 también como aplicación, y por supuesto te digo que este programa proviene de nuestra fundación liberal, que es Libertas, www.libertas.uy, fundación, asociación civil, institución uruguaya, que nace bajo un propósito y una preocupación. El propósito es intentar al menos culturizarnos, concientizarnos respecto a los valores trascendentales que tiene la libertad. Los valores trascendentales que hacen a la construcción de la libertad, tan analizada, tan desarrollada a través del tiempo, tan cuestionada por los marxistas, por las teorías estatistas, colectivistas, cuando se plantean las ideas de la libertad en el modelo de construcción del Estado de Derecho, ya desde aquellos siglos XVIII, XIX, con los grandes pensadores, como por ejemplo David Hume, John Locke, Edmund Burke, por supuesto que el muy conocido Adam Smith, pero tantos pensadores atravesando ya en el siglo XX, bueno, una corriente importantísima de pensadores científicos, de economistas, de juristas, de cientistas sociales importantes, y entre ellos Friedrich Hayek, naciendo de la Escuela de Viena, que fundara el economista Karl Menger. Evidentemente, el liberalismo es la propuesta filosófica de la libertad como el paradigma de la construcción social. Y eso lo tiene Uruguay. La Constitución uruguaya proviene de ese cuño, proviene precisamente de las ideas liberales que estaban en boga en aquel siglo XIX, pero aún por allá, por 1830, eran ideas muy renovadoras, eran ideas muy, si vos querés, hasta advenedizas para muchos y para muchos conservadores incluso. Pero se va a dar porque evidentemente se estaba desarrollando una gran potencia mundial, un gran país, como lo ha sido y lo sigue siendo a pesar de su cooptación ya también por el marxismo cultural, me refiero a los Estados Unidos. Estados Unidos es el gran primer país democrático, republicano liberal. Es el primer ejemplo en la humanidad como nacimiento puro de un modelo, de un proyecto de democracia liberal, que la va a tener que sostener luego en un momento muy crítico, donde va a ocurrir un gran cisma histórico, en aquella famosa guerra de la secesión, y en ese momento está la presidencia de Abraham Lincoln, quien sostiene al país, quien sostiene venciendo a los separatistas y logrando la definitiva unidad de los Estados Unidos a sabiendas de que si caía, caía el primer y único proyecto que podría demostrar que las ideas de la libertad, que las ideas de un Estado organizado como una república democrática eran sencillamente una utopía. Y Abraham Lincoln demostró que no,
que eso era una imperiosa necesidad para la condición humana y que iba a ser una realidad, y así lo fue. Y así lo fue. El país hasta hoy incluso más poderoso del mundo. El país cuestionado, el país cooptado por dentro, el país con corruptos por dentro, el país envidiado desde fuera. Los gringos, los gringos, qué cosa que me da asco cuando escucho eso, y países que dependen de Estados Unidos, pero siempre los gringos tienen, estos gringos, eso que ya es xenofobia, ¿viste? Pues si los gringos ya es discriminador, pero claro, hay tantas huestes acá de descerebrados, de aneuronales, que parece que consideran que el modelo cubano y el venezolano es mucho más venturoso. Y ahí ya me meto en el tema de este ya naciente, y ya a mí me revuelve el estómago, ¿viste? El naciente conventillo de este tablado berreta que empezó a plantear la campaña electoral, el debate electoral. Entonces, claro, vos tenés personajes de un porte intelectual prácticamente inexistente, que son directamente demagogos evidentes, me refiero a Carolina Cose, por ejemplo, con todos los desaguisados institucionales que desarrolló en el récord de su actividad política, pero campeando, digamos que en esa tracción de embestidas a las instituciones, de actos absolutamente discrecionales, arbitrarios, campeando la impunidad. ¿Por qué? Porque Uruguay hace tiempo que dejó de ser un Estado de Derecho. Lamentablemente Uruguay hace tiempo que desde el modelo que construye Sanguinetti en el 85, que es un modelo de la socialdemocracia, que va a profundizar inclusive el incipiente modelo ballista para transformarse en un Uruguay aún más centralizador de los modelos económicos, más planificador, ese modelo de planificación preestablecida en un pequeño país, además, prácticamente, digamos, administrado por la clase política con las grandes empresas de energía, de servicios, de energía, que son monopólicas, que son monopólicas en un país tan pequeño que a su vez transfiere a esa burocracia tan grande que el Estado va construyendo y a la cual inclusive le canta loa a Sanguinetti, plantea que es bueno tener un Estado caro, costoso, grande, sí, típico pensamiento socialista, y se va a construir con Sanguinetti, por ejemplo, el esquema que hasta la fecha está inclusive consolidado por una ley marco, que le da un marco jurídico, el esquema de las negociaciones colectivas con los consejos de salarios para que el gobierno se vea en el brete de ser una corporación negociadora junto a cámaras empresariales con los sindicatos únicos del Partido Comunista. Sindicatos únicos del Partido Comunista, todos ellos nucleados en el PIT-CNT, a sabiendas del doctor Julio María Sanguinetti. Ya sabe Sanguinetti que es el Partido Comunista que gobierna, que dirige, que construye y que desarrolla las estrategias políticas dentro del PIT-CNT, que dicho sea de paso, está hoy por hoy en esta embestida brutal contra nuestra Constitución, a ver si la tira del todo, con ese plebiscito que es una actitud de lesa nación. Ya te tiro la bomba. Vamos a hablar de ese tema mañana. Lo que está haciendo el PIT-CNT con la junta de firmas para plebiscitar una norma constitucional que plantee la prohibición de empresas privadas financieras que están llevando a cabo en el Uruguay hace ya más de 20 años, con absoluto prestigio y con venturosa experiencia de capitalizaciones ya en el sector privado, digamos, de las tres AFAPs, dos son privadas y esas dos privadas, que son Sura y Capital AFAPs, tienen más o menos un mercado del 68% y ya llevan unos 18.000 millones de dólares de rentabilización, es decir, de reproducción del dinero de los ahorristas uruguayos. Eso lo quieren robar estos actores políticos comunistas del PCNT, lo quieren robar
y se lo quieren trasladar a un fideicomiso del BPS para concentrar ese dinero en esa institución estatal, y todo eso en una disposición constitucional que plantearía a Uruguay como un país que prohíbe constitucionalmente entonces la actividad financiera en lo que hace a la capitalización de los ahorros del universo de los trabajadores uruguayos y de los ahorristas uruguayos, monotributistas, servicios personales y los asalariados. Un desastre, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Bueno, ese Uruguay fue construido por Sanguinetti en connivencia con el Partido Comunista, el Frente Amplio y, por supuesto, los actores de la época. Ese Uruguay, tan Estado empresario, empleador, monopólico, que ahoga la actividad privada, que no permitió jamás en su historia que se experimentara lo que es la teoría económica del capitalismo. Uruguay no vivió el capitalismo. Uruguay tiene sectores empresariales, tiene propiedad privada porque la Constitución nos protege, todavía. Vos fíjate que con este plebiscito que plantea el PICNT, plantea una constitución esquizofrénica, plantea una constitución estilo Mujica. Como te digo una cosa, te digo la otra. Como te digo una cosa, después hago la otra. Un desastre. Una constitución que te dice que el derecho de propiedad es un derecho inviolable, artículo 32. Una constitución que te dice en el artículo 7 que el derecho de propiedad es uno de los derechos fundamentales que le da razón de ser a nuestro Estado. Mira, te voy a leer. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y propiedad. Artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan leyes, que son leyes especiales que establecen de pronto algún interés o razones de interés general que deberán ser explicitadas por esa ley en una situación muy puntual, pero que de todas maneras la Constitución plantea que aquellas personas que se vean afectadas por esas leyes especiales, es decir, bajo un mecanismo de expropiación, van a tener el resarcimiento, la indemnización del valor total de la propiedad, e inclusive el Estado va a correr con los costos del juicio de expropiación y también se le pagarán todos los perjuicios que pueda ocasionar ese juicio de expropiación. Y si acaso finalmente no se diera la expropiación, de todas maneras se le pagan todos los gastos del juicio y todos los perjuicios ocasionados. Y si se diera, por supuesto, además, se le da el pago del total de la propiedad, del valor, del aforo, el valor económico de ese inmueble. Por lo tanto, no se viola el derecho de propiedad. Y en el artículo 36 se nos dice la Constitución, toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita. Toda persona. Esto universaliza la capacidad que tenemos desde la actividad privada, todos, como persona, como grupo de personas, como empresas, de llevar a cabo ¿qué? Actividad industrial. Toda persona puede dedicarse al trabajo, trabajar, cultivo, es decir, educarse. Industria, empresa, lo empresarial, lo industrial, comercio, más o menos lo mismo, actividad comercial, todo tipo de actividad comercial, compra, venta, alquileres, lo que fuere, todo lo que sea a título oneroso. Relaciones humanas en virtud de negociaciones. Profesión, las profesiones universitarias, no universitarias, es decir, desarrollar actividad profesional, como diría mi abuela, un jugador de fútbol, por ejemplo. Todo esto no puede estar en tela de juicio. No se puede esto someter a un plebiscito que plantee que a la Constitución se le va a agregar un artículo que diga que se prohíbe la actividad privada de empresas financieras que llevan a cabo precisamente eso, una actividad lícita, industrial o empresarial, profesional y comercial. Y la propiedad privada es un bien inviolable, por lo tanto no se le puede quitar el dinero al 1,5 millones de ahorristas uruguayos, a nuestros compatriotas que con un gran esfuerzo están ahorrando y están, digamos que permitiendo la capitalización
de ese dinero, no se le puede robar esa plata. Pero tampoco se le puede robar esa plata a las empresas privadas que están trabajando legítimamente, lícitamente en nuestro país hace muchos años. Y te agrego que además generan un precedente nefasto hacia el exterior. Generan un precedente de desconfianza total respecto a que Uruguay va rumbo a ser un país cada vez más socialista. ¿Se vendrá este Uruguay con el Frente Amplio en el gobierno? Y sí, si el Frente Amplio es gobierno, se viene más y más socialismo. Más socialismo. Es así. Es así. Fíjate que, bueno, quería entrar con el tema de Lema y cosas, pero me parece que es muy de conventillo. Lo de Casaballe, que el gobierno inauguró una clínica, está muy bien todo eso, está bien que inauguren esas cosas. Bueno, por lo menos usaron los dineros para algo que la gente realmente necesita. Hay de todo un poco ahí, se están inaugurando muchas clínicas. Después vamos a hablar de eso. Lo que tiene que ver con la inversión en obra pública que hizo este gobierno y la desinversión en obra pública que hizo el Frente Amplio durante 15 años. Carolina Cose, qué sé yo, tendría que callarse la boca. Sale a decir que era un acto político y referentes del Frente Amplio plantean que eso era un acto político, que viola bueno, dentro del Partido Colorado también dijeron eso, y de Cabildo Abierto, que era lamentable porque esos globos celestes y blancos que estaban, digamos que engalanando la inauguración de esa policlínica de Casaballe con, con Lema, este, decían que violaba principios muy importantes, sagrados prácticamente, de nuestra república. Disculpen lo que voy a decir acá, pues yo ya estoy bastante enojado con todo esto, ¿no? Con este ecosistema de retardo mental. O son retardados mentales o se nos están riendo en la cara. Porque que les preocupe con ese celo lo de los sagrados principios republicanos, señores. Si les preocupan los sagrados principios republicanos, arreglen rapidito ese código del proceso penal que nos rompió toda la separación de poderes y el juicio de garantías, que eso sí es núcleo fundamental, ¿ah? Contexto clave de la función del Estado como una república. A ver si nos entendemos. ¿Por qué mienten? ¿Por qué le hablan así a la gente? ¿Por un acto social de la inauguración de una policlínica? Terminan espantados porque es un acto proselitista que viola los sagrados principios de nuestra república. Y tenemos un sistema de justicia penal prácticamente soviético, con los abogados del Estado, que son los fiscales, funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, que hoy por hoy nos dice el nuevo Código del Proceso Penal, están dedicados a acusarnos y a plantearnos una adversidad, una contienda desde el Estado. La Constitución dice todo lo contrario, ¿sabes? La Constitución dice que así no es nuestro sistema de justicia. Se lo digo a todos estos tarambanas que están tan preocupados por los sagrados principios republicanos que se ven en riesgo por un acto social donde la pobre gente se manifestó como quería. Dejen de ser totalitarios y demagogos, que la gente se manifieste como quiera. Si querían poner los globos celeste y blanco, que los pongan. Y el Frente Amplio que se calle la boca, porque hace, ¿cuánto hace? ¿30 años, 35, 40 años que tenemos todo Montevideo pintarrajeado con las banderas del Frente Amplio? Todo el arbolado, las columnas, los muros. Está lleno de muros de la 1001, pero pintados a todo lo que da. Nunca se vio un gobierno tan corrupto como este, por todos lados. Qué manga de atrevidos sinvergüenzas que son. Internacionalistas, que no les importa nada al país. Les importa construir definitivamente ese modelo político ideológico que por supuesto les va a dar muchísima impunidad, los va a consolidar en el poder como siempre lo hizo el Partido Comunista, que es el que está detrás de todo esto, ¿no? El titiritero de todo esto es el Partido Comunista de Uruguay. Carolina Cose, ¿de dónde proviene? Del riñón del Partido Comunista. ¿Quién está apoyando a Carolina Cose? El Partido Comunista. ¿Quién era el papá de Carolina Cose? Un integrante del Partido Comunista, cofundador del Frente Amplio. Es peligrosísima Carolina Cose, muy peligrosa. Carolina Cose es la mujer que tiene
impuesto a los montevideanos en los trámites internos de la Intendencia Municipal de Montevideo una aberración intolerable, claro, toda aberración es intolerable, es aberrante que te obliguen a hacer los trámites en lenguaje inclusivo. El doctor Claudio Rama, una eminencia en nuestro país, un pedagogo, un jurista, que además es un artista plástico, no pudo presentar su obra como ciudadano en el Teatro Solís porque no la presentó en lenguaje inclusivo. Orden de la Intendencia, la directora del Solís, digamos que la feligresa, qué sé yo, que cantaba tango llorando prácticamente, un tango triste, Malena Muyala creo que se llama, bueno, le dijo que no podía exhibir la obra. ¿Y qué pasó con Malena Muyala? Sigue ahí, sigue siendo directora del Solís. Y Carolina Cose sigue con lo suyo. Carolina Cose, a la que no le hicieron juicio político cuando no rendía cuentas de lo que estaba desarrollando como supuestas inversiones la Intendencia Municipal de Montevideo en aquel periodo, ¿se acuerdan? En el que pedía desesperadamente, solicitaba desesperadamente que el gobierno le autorizara un préstamo del BID de 88 millones de dólares para saneamiento. Después se dio vuelta y dijo que más de la mitad era para barrido y limpieza. Después se volvió a dar vuelta. Al final era saneamiento para 2.000 personas, pero venía gastando un montón de plata. Había instalado nuevos órganos de prensa, desarrolló muchísimo más la infraestructura y producción de TV Ciudad, a la cual vende Argentina, no sé si ustedes saben, la señal TV Ciudad la vende Argentina para hacer propaganda política. ¿Le preocupa a Carolina Cose los globos celestes y blancos? Está haciendo propaganda política, la está candidateando ya hace años como futura presidente del Uruguay, porque ella desde que entró a la Intendencia está actuando como candidata a presidente, está haciendo proselitismo desde la condición de intendente, hace ingresar a un montón de funcionarios que son de confianza, los amigos de Tabaré Vázquez con quien ella se comprometió, entonces los hizo entrar. Fuera de presupuesto, con salarios altísimos en esos llamados contratos directos. Ahora le ponen ellos, no sé si tienen el afán de ser elegantes, ¿no? Contrato Callé, no sé qué quiere decir. ¿Será el contrato Callé? ¿Será contrato y vos no hablés? ¿No? Una cosa así será. Contrato y Callé. Me quedo callado acá. Vos quedate tranquilito ahí, tranquilita ahí. Vos te vas a cobrar 300, 400 mil pesos por mes, vos te callás la boca. Debe ser por eso, supongo. Pero es impresionante. Montevideo, la ciudad de Montevideo, la intendencia recauda 2 millones y pico de dólares por día y sigue teniendo deudas por casi 900.000 dólares por día. ¿Y qué hace Montevideo? ¿A qué se dedica la intendencia de Montevideo? ¿Hace cuánto? 34 años. ¿Y con esta intendente a qué se dedica? ¿A que se convierta en Venecia cuando llueve un rato? ¿A qué se dedica? Las calles todas hechas un desastre. Están todas rotas por todos lados. El sistema de recolección de basuras es un fracaso. Mugre, una ciudad envejecida, deteriorada, llena de pichaje por las calles, por las plazas, olores a cualquier cosa. Es un desastre Bolchevideo. Pero Bolchevideo te dice a través de esta intendente, yo ahora te voy a cobrar, yo te hago un incremento, fue el año pasado, ¿se acuerdan? Yo voy a hacer un incremento de las contribuciones inmobiliarias. Sí, el incremento va a estar entre el 32% al 61%. ¡Pam! ¿Y a qué se debe? ¿Y por qué ese incremento? ¿La Intendencia de Montevideo está desarrollando algún plan de obra importante que justifique esa recaudación por la vía impositiva? ¿Por qué un salto tan grande en las contribuciones inmobiliarias? ¿Por qué un salto tan grande en el porcentaje de la tasa impositiva a ese asiento imponible? Mirá, te lo digo ya técnicamente.
Asiento imponible es el objeto, la actividad sobre la cual recae el impuesto, el tributo. En este caso, el hecho de tener propiedad. Tenés una propiedad inmueble, te van a meter un impuesto. Ah, señor, señora, usted tiene propiedad, va el impuesto. Pero no solo eso, sino que además, esta intendencia aplica en rigor la estupidez del capítulo 2 de Carlos Marx, el impuesto progresivo. Que paguen más los que tienen más, que paguen menos los que tienen menos. ¡Qué asco! Estamos realmente los uruguayos aneuronales, cooptados, digamos que tiranizados, sometidos al copamiento ideológico de esta fuerza nefasta que está integrada al Foro de San Pablo y haciéndole todos los deberes al Foro de San Pablo. Y tenemos generaciones aneuronales, porque la universidad educa en marxismo, porque el liceo educa en marxismo, porque la escuela educa en marxismo. ¿Durante cuánto tiempo? Definitivamente, de modo determinante, y yo te diría que 18 años, desde que el Frente Amplio entró al gobierno, enseguida, no perdieron tiempo. Es decir, todos los planes de estudio, los contenidos de todas las disciplinas de las ciencias sociales, de las humanidades, inclusive de la ética del comportamiento, son de cuño marxista. Los contenidos de la historia, de la filosofía, de la literatura, de la sociología, del derecho, de la economía, todo de cuño marxista. Los valores que les dan, por supuesto, y hoy por hoy formación ciudadana, de ética ciudadana, para construir generaciones hacia una sociedad inclusiva de la diversidad sexual, es decir, con el contenido LGBT ya en la escuelita, en la escuela y en lo preescolar. Y eso lo hizo este gobierno. Y eso lo habilitó y con mucho orgullo, como la gran transformación educativa, el doctor Robert Silva. La verdad, un desastre. Estamos cooptados, ¿no? Es decir, estamos tiranizados, tenemos un copamiento. La República Oriental de Uruguay tiene un copamiento que es el que perpetró bueno, y que hoy está usufructuando el marxismo en todas sus variantes, desde el Frente Amplio, PIT-CNT, ACFEU y todas sus huestes, integrado todo ello al Foro de San Pablo, que tiene copados otros países de Latinoamérica, por supuesto. Mirá cómo está Argentina. Es épica la tarea de Milei. Es realmente, es David contra Goliat. Claro que es David contra Goliat. Es muy épico, porque en el caso de Milei se plantea la sinceridad política determinante de reconstruir el Estado, de ir por transformaciones estructurales para recuperar la República, señores del Partido Colorado y Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, además, por favor, ahora me acuerdo, que plantean un plebiscito también inconstitucional, totalmente inconstitucional. Establecer en la Constitución que las empresas financieras que otorgan préstamos personales puedan cobrar una tasa de interés con un máximo del 30%. Pero, ¿quién les dijo que se puede hacer eso? En materia económica, por ejemplo. En materia constitucional les digo de ya que no se puede. Mañana vamos a hablar de ese tema, porque no tenemos, veo que no tenemos inmunidad en el sistema electoral, es decir, en el sistema jurisdiccional electoral, no tenemos inmunidad. O sea que cualquier papanata, cualquier atrevido, cualquier sinvergüenza puede plantear cualquier cosa y basta que se reúna la formalidad de la junta de firmas cuando es por la vía, digamos, de la junta de firmas y se va a un plebiscito de cualquier cosa. Cualquier contenido puede tener la Constitución. Entonces, ¿qué es? La Constitución es como un receptáculo de lo que sea. Vamos a hablar de eso mañana. Si te parece, Maxi, vamos a una pausa y continuamos.